izquierda. Ah, capaz que sea otro entonces, porque ahí no. ¿Sí? Bueno. Bien, repito entonces, disculpas para los que están en el aula virtual. Demora. Estoy ingresando yo, así comparto. ¿Y no está para proyectar acá? Que se ve allá y no se ve acá. A ver, mientras intento ingresar acá, déjame ver si puedo. Acá. No, acá. No, esta es la transmisión. ¿Y por qué no funciona el proyector ahí? Bueno, que venga Alexis. A ver. Acá está. Bien. Compartir. Pestañas. Bien. ¿Nos sale ahí lo...? No sé si se ve lo que estoy compartiendo. Ahí está. Me está cargando. Bien. Pero ¿cómo hacer para que se vea completo? ¿De 11 esto? Compartir. Bien, a ver si cargó. ¿Sacó esto? Bueno. Si alguien me puede decir en el aula si se ve bien. No sé, acá por eso les pido a alguien del aula si puede enviar un mensaje hasta que vengan a activar acá. Avisos parroquiales primero. El parcial, que nos señalaron la clase pasada que estaba mal en el cronograma la fecha. Efectivamente, estaba indicado 3 de mayo, que es día viernes, pero va a ser el lunes 6.
¿sí? Tal como lo teníamos programado. Ahí está justo Alexis, así que ahora vemos. Me dijeron también del segundo parcial que te estaba mal, pero corroboré y está bien la fecha. Cae miércoles, si no recuerdo mal. Miércoles. Miércoles 26 y no, ese es el recuperatorio. Miércoles 19. Bien. El primer parcial queda justo el lunes 6. El miércoles siguiente no hay clases porque es el día de la universidad. Y el día, a partir de la semana siguiente, comienzan las mesas especiales de exámenes, así que no tenemos clases. Bien, yo puse compartir el... Acá me muestra... Sí, es un PDF. Ah, no, no terminó. Claro, yo veía ya tampoco, por eso... Ventana esta. Es un PDF. Estamos en la misma llamada, profe. Yo creo que sí, a ver. Salvo que hayan cambiado. No, es otra, es otra. Con razón nadie iba a ver nada. A ver. Claro, es la que yo tengo guardada. Salir. Cierro esto entonces. Bueno, todo al revés hoy, ¿no? No. No. Ahora sí. Ah, pero me toma micrófono. Ah, es que me toma acá. Pongo silencio acá. Silencio. Ahora repito lo del parcial. Primero comparto. Compartir. ¿Y a esas ya no sabemos? Bien, me preguntaba recién la fecha del parcial. El primer parcial, entonces dijimos 6, lunes 6 de mayo. Segundo parcial, miércoles 19 de junio. Y el recuperatorio, miércoles 26 de junio. Bien. Bueno, ahí se ve. Vamos a intentar. Perfecto. Bueno, nos toca dar entonces hoy modalidades contractuales. Estamos hablando de las distintas variantes o formas que puede adquirir el contrato de trabajo. Ya vimos algunas cuestiones, adelantamos, yo estoy tapando acá, así. Se ve todo. Voy a correr un poquito para acá. Está bien. Vimos algunas cuestiones referidas a las modalidades.
cuando vimos el otro día los distintos tipos de contratos, ¿no? Se adelantó algunas cuestiones teóricas referidas a cada una de las modalidades, explicando en qué consisten, cuál es su principal característica, para poder establecer cuáles eran las cláusulas necesarias que tenían que tener estos contratos, ¿no? Vimos algunos ejemplos de algunos modelos de estos contratos que seguramente en su vida profesional les van a pedir, el empleador, tengo que contratar a este trabajador, tomé a este trabajador, ¿cómo lo podemos registrar? ¿Puedo tomarlo por un determinado tiempo? Quiero que trabaje, nos pusimos de acuerdo en la jornada de trabajo, va a ser de determinada cantidad de horas por día o por semana. Distintas variantes que ustedes le van a poder recomendar a su cliente, al empleador, sobre las mejores alternativas para adoptar según las necesidades. Y el empleador muchas veces va a venir ya con la decisión, les va a decir, bueno, a este lo contrato así, hagámosle un contrato de tal modo, y ustedes son los que le van a decir, mira, andá y consultá con un abogado para ver si esto realmente es así, pero me parece que las consecuencias, si vos adoptás esta decisión, pueden ser estas o estas otras. ¿Te conviene o no te conviene? La decisión final siempre va a ser del empleador, que es el responsable. Pero hace a nuestra ética profesional y a nuestra responsabilidad profesional asesorar correctamente a nuestro cliente respecto de las alternativas que tiene. Y esto es importante, ¿por qué? Porque de acuerdo a las modalidades que tenga, mientras se produce la vida del contrato de trabajo, en general, no va a tener ningún inconveniente el empleador. Como vimos también la vez pasada que hablamos sobre irrenunciabilidad, la forma en la que llegan a la contratación ambas partes, la posición en la que se encuentra para negociar las distintas alternativas, normalmente el empleador va a imponer estas condiciones o no, para ahí podrá tener determinado margen de maniobra el trabajador, inclusive según sus propias necesidades. Esto puede ocurrir también, ¿no? Lo que pasa es que la ley toma la generalidad de los casos para establecer cuáles van a ser las distintas prerrogativas que va a tener cada una de las partes, porque no regula casos particulares, sino los casos en general. Luego tendremos que adaptarnos en cada caso particular. Entonces, en general, el empleador va a imponer estas condiciones según su conveniencia, según sus necesidades, ¿sí? Pero, como vamos a ver, puede tener determinadas consecuencias. Decía, durante la vida de la relación de trabajo, durante la vida del vínculo, probablemente no tengan ninguna desaveniencia, no tengan ninguna consecuencia en un primer momento respecto de la adopción de una forma incorrecta del contrato de trabajo. Ahora bien, el problema es cuando las papas queman. Cuando se rompe la relación, cuando comienzan los reclamos y estoy en inferioridad de condiciones para defender mi posición. ¿Por qué? Por haber adoptado una mala decisión al principio. Yo lo registré como media jornada, por más que trabajaba la jornada entera, porque me era más conveniente, porque tenía menos cargas, me disminuía los costos. Estuvieron hablando un poco sobre los costos laborales. Esto es parte de eso, ¿sí? Entonces, tengo registrado y reconocido que trabajaba una determinada cantidad de horas y si después el trabajador logra demostrar lo contrario, que trabajaba en vez de la mitad de la jornada, trabajaba una jornada completa, en vez de 4, trabajaba 8 horas, que hace al doble, ahí es donde el empleador se encuentra en problemas, ¿sí? Por supuesto, depende de una determinadas condiciones que tienen que presentarse, va a haber una carga de prueba en esto dentro de un proceso judicial. No todos los conflictos llegan a un proceso judicial. No todos los procesos judiciales gana el trabajador, como muchas veces se dice livianamente. Muchas veces ganan también los empleadores. Lo que pasa es que sí, el trabajador llega con ciertas ventajas en la posición que le confiere la ley por las desventajas anteriores que tenía. Entonces le facilita determinadas cargas probatorias, etcétera. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero ya vamos a partir de con un problema que el empleador va a tener que
demostrar su postura, ¿sí? De que es correcta la adopción que él hizo sobre la modalidad contractual, en el tema que estamos empezando a charlar. Entonces, tener un asesoramiento incorrecto puede hacer que el empleador no vea el panorama completo y pueda decir, no, ahora me conviene registrarlo de esta manera, me sale más barato, o por la ventaja que encuentre. Pero después a la postre, si termina viendo cuáles son las consecuencias de obrar de ese modo, cuáles son las consecuencias legales de que el contrato no se ajuste a la realidad y a los requisitos que le exige la ley, bueno, después puede ser que tenga que pagar indemnizaciones mucho mayores. ¿Sí? Entonces ahí es donde se pierde ese equilibrio respecto de los costos. Nuestra ley laboral, como dije la otra vez, necesita reformas probablemente, necesita actualizaciones probablemente. Probablemente la necesidad de estas modalidades contractuales haya que echar mano y ver qué institutos, qué formas se pueden adaptar mejor a las relaciones actuales, ¿no? Esto puede ser necesario, necesitamos un debate al respecto. Ahora, no podemos decir, creo yo, esto es mi opinión, se puede opinar distinto, que a nuestra ley de contrato de trabajo le falte previsibilidad. No, previsibilidad tiene, te dice cuáles son las cosas que tenés que hacer para obtener determinados resultados. Si podés trabajar con eso, vas a tener una relación previsible. En cuanto vos entres a buscarle la vuelta para no cumplir con estos requisitos, y ahí estás haciendo una apuesta, ¿no? Y en todas las relaciones jurídicas es así. En cualquier contrato que hagamos es así. ¿Sí? Si nosotros buscamos la forma para eludir los requisitos legales, bueno, después a la larga por ahí la apuesta nos puede salir mal. Esto va a depender de las circunstancias de cada uno de los casos. Bien, vimos también entonces la vez pasada sobre cuál es el principio general de la ley del contrato de trabajo, que es la indeterminación del plazo. Esto es, sabemos cuándo comienza, el día que se ponen de acuerdo, se pacta y se celebra este contrato de trabajo, como el día que inicia la ejecución. Ahí vamos a distinguir, no sé si ya hablamos cuando creo que vieron sobre contrato de trabajo, la distinción entre contrato y relación de trabajo, con el profesor Silvadico. ¿Sí? Una cosa es que nos pusimos de acuerdo, ¿no? Celebramos el contrato de trabajo, y otra cosa es la relación de trabajo, que es la ejecución de ese contrato de trabajo, la ejecución de las tareas. Como nuestro contrato es informal, esto significa que no requiere de ninguna forma especial para la celebración de un contrato de trabajo, la ley nos hace presumir de la existencia de la relación de trabajo, o sea, la ejecución, la prestación de tareas a favor de otro a cambio de una remuneración, nos hace presumir que, bueno, esto tiene como origen un contrato de trabajo. Estará a cargo del empleador que quiera destruir esta presunción diciendo, no, acá el vínculo es de otra naturaleza, es de otro tipo que no es laboral. No hay relación de dependencia entre las partes. ¿Vieron cuáles son los caracteres de la dependencia? Dependencia técnica, dependencia económica, dependencia jurídica. Cuando viene una relación y contrato de trabajo, deben de haber explicado el doctor Silvadico esto, el doctor Garavito. ¿No? Bueno, uno de los elementos fundamentales para distinguir, estos son los elementos fundamentales para distinguir cuando estamos frente a un vínculo de trabajo, una relación de trabajo que va a estar regida y amparada por la ley de contrato de trabajo, o estamos frente a un vínculo de otra naturaleza. Nosotros tenemos que encontrarnos con una dependencia técnica. Quien presta el servicio lo hace bajo las órdenes y la dirección de otra persona, del empleador, que es el que requiere estos servicios. Él le dice cómo va a ejecutar, cuál es la prestación que tiene que ejecutar, cómo la va a ejecutar, cuándo la va a ejecutar, dónde la va a ejecutar, de qué manera va a ejecutar esa prestación. Yo te contrato para que vos, cuando pasa la parte por la cinta, vos le ajustes este tornillo. Y tenés que hacerlo todo el día eso.
este es tu puesto de trabajo, esa es tu tarea. Y mañana puede decir, no, vamos a reacomodar esto y vas a tener que ajustar estos 2 tornillos. Por decir un ejemplo de cualquier cosa, ¿no? En la ejecución de la tarea está sometido a la dirección técnica de quien le da el trabajo, de quien lo contrata. No necesariamente la persona física, puede haber un superior jerárquico dentro de la estructura de la empresa que da estas órdenes. Que le da a la empleada administrativa, le dice, vos tenés que hacer esta y estas otras tareas. A la secretaria, el médico le dice, bueno, pues te vamos a cargo de la facturación, presentámela en las obras sociales, da los turnos, etc. Y ella dentro de ese margen se mueve, o él, en cualquier trabajo. Contratan a alguien para realizar ventas en un establecimiento comercial, le dice, estos son los productos, estas son las características técnicas que tienen las licuadoras, vos se las tenés que ofrecer y vender, ¿no? Le dice qué, cuándo, dónde y cómo. De qué manera tiene que hacer la prestación. Hay ciertas relaciones, vamos a tener casos muy claros, como los que acabo de describir, ¿sí? Un personal de ventas en un local comercial claramente vende los productos que pone a disposición el empleador en las condiciones que pone a disposición el empleador, de la manera que las pone a disposición el empleador, ¿sí? Ahí no hay muchas variantes probablemente para buscarle la vuelta a la relación de dependencia, ¿sí? Tiene un encargado, tiene un propietario del local y él está contratado solamente para hacer las ventas. El empleado de mostrador de una panadería, ¿no? Es una relación sencilla y no hay autonomía de parte del trabajador. Tiene una clara dependencia técnica. Ahora va a haber otros trabajos en los cuales la cuestión ya es más vidriosa, ¿sí? Ya no es tan blanco-negro, sino hay muchos grises y hay una escala grande de grises. Como por ejemplo la relación de dependencia respecto de profesionales de profesiones liberales. Ustedes, los médicos, los abogados, ¿sí? Vamos a tener entonces gente que puede desarrollar de manera independiente su profesión, pero también puede someterse a las exigencias de un contrato de trabajo, dejando de lado su autonomía y hacerla en determinadas condiciones. Y va a ser un trabajador dependiente, ¿no? Jurisprudencia tenemos acá en estas cosas para todos lados. Los últimos fallos de la Corte en ese sentido han sido bastante restrictivos respecto a la interpretación de la relación de dependencia en profesionales médicos con las instituciones donde trabajan. El último caso más característico puede ser, el leading case de hoy, es Rica contra Hospital Alemán, donde un médico trabajó en el hospital durante 18 años. Una vez que se murió, su viuda reclamó indemnizaciones del hospital diciendo acá hubo una relación de dependencia. Trabajó en el mismo lugar, bajo las órdenes del hospital durante toda su vida, o gran parte de su vida. Pero acá entran a tallar las características o las circunstancias propias de cada caso. Este médico era anestesista, era miembro de la Asociación de Anestesistas que imponían el monto de su prestación, lo que cobraban de las obras sociales, establecía la forma y tenía una libertad de manejo en cuanto a sus condiciones de trabajo que fueron valoradas por la Corte en este sentido. Bueno, no era un simple trabajador. Se lo toma como leading case. Hay aristas en ese caso que creo que deberían haberse analizado de otro modo, como gran parte de la doctrina entiende respecto del caso Rica. Había sido en primera y en segunda instancia, o sea, en juzgados de primera instancia y en la Cámara de Apelaciones, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, habían tenido sentencias favorables Rica que luego fue dejada sin efecto por la Corte. Pero lo que pone de resalto es que en este tipo de profesiones el tema de la dependencia técnica se desfigura de cierta manera, ¿no? A un médico
un médico que atiende en una guardia, en una clínica privada, le llega un paciente, llega de un accidente y tiene que intervenir y tomar decisiones médicas que él conoce por su práctica, conoce por su ciencia, por lo que aprendió en la facultad. Y el médico no le impone tal o cual maniobra, el empleador. El empleador puede no ser médico. Sin embargo, gestiona dentro del sistema de salud. No necesariamente es médico. La máxima autoridad de ese sanatorio no necesariamente tiene que ser médico. Probablemente sea una sociedad anónima. Hoy están todos estructuradas como personas jurídicas. Entonces no va a recibir instrucciones técnicas de cómo ejecutar su labor. ¿En qué condiciones? Él sabe y tiene amplia libertad para tomar las decisiones que necesite el caso. Al atender pacientes, diagnosticarlos, saquemos esa cuestión grave, cuestiones más de rutina, diagnosticarlos, qué análisis tengo que pedir, qué remedio le tengo que recetar, etcétera, no tienen, libertad para poder operar. O sea, la dependencia técnica se desdibuja, pueden trabajar sin necesitar estas instrucciones específicas, ¿sí? Y tienen este margen de maniobra. Ahora, esto elimina que no haya una dependencia técnica. Ustedes sean contadores, también si trabajan en una empresa, van a requerir de ustedes por sus conocimientos técnicos. Precisamente, si no, lo harán ellos mismos. Pero esto no implica que no puedan tener una relación de dependencia. Y podemos tener presentes los otros caracteres de la relación del trabajo dependiente. Hablamos de la dependencia técnica. Hablamos de la dependencia económica. La dependencia económica, ¿a qué refiere? Trabajo por una remuneración. Trabajo por un sueldo que puedo ponerme de acuerdo con mi empleador en cuánto es el monto, pero tengo una remuneración fija. Era una de las cuestiones también que se le objetaba en Rica. Rica cobraba de acuerdo a la atención que tenían y que regulaba la asociación de la cual él presidía. No tenía una imposición y cobraba de acuerdo a la cantidad de operaciones en las que intervenía como anestesista. No tenía un determinado sueldo fijo. Durante todo ese tiempo, de acuerdo a la ejecución de cada una de las prestaciones y facturado. Acá vamos a encontrar, después muchas veces me ponen en los parciales, depende de si tenía recibo de sueldo o no tenía recibo de sueldo. No es el recibo de sueldo lo determinante. Es cómo cobra esa remuneración, cómo percibe más allá de la vía que se utilice. El recibo es un instrumento de prueba, no es la relación de trabajo. No depende la relación de trabajo de que tenga tal instrumento, esté instrumentado de determinada manera. Así como no depende de la existencia de un contrato formal firmado, tampoco depende de que el empleador lo haya registrado, ni depende de que le extienda o no recibos de haberes. Y si lo que digan los recibos de haberes, en estos recibos, lo que no esté no implica que el trabajador renunció a sus derechos. Esto es lo que hablábamos sobre la irrenunciabilidad la clase pasada. ¿Sí? Esto nos facilita la prueba. Pero si en vez de extenderle recibos de haberes, porque en realidad lo que estamos discutiendo es el reconocimiento de una relación, le hacen facturar honorarios. Bueno, en principio, si facturás honorarios, estás ejerciendo una profesión liberal. Ahora, resulta que esa facturación que vos hacés tiene una periodicidad mensual, es siempre por el mismo monto, y ese es tu único cliente. ¿No? Tenés la factura 1, la factura 2, la factura 3, la factura 4, la factura 5. Todos facturados para el mismo empleador, para el cual trabajás 8 horas diarias, de lunes a sábado. ¿Qué margen te queda de ejercicio liberal de tu profesión? Si vos estás poniendo toda tu práctica para esta otra persona que te contrata, que contrata tus servicios. Esto está en crisis también. En los proyectos en el DNU 7023
se cuestiona esto, se modifica el artículo 23 y se introduce específicamente respecto de una cuestión probatoria, que es valoración de los jueces. Se lo regula en la ley de fondo. No vi todavía el nuevo proyecto de la ley bases, pero sé que tiene el capítulo laboral y supongo que debe reflejarlo del DNU 7023, pero he presentado ya en la Cámara de Diputados otro proyecto de ley que también recoge esta cuestión y establece que para el hecho de que el supuesto trabajador que pretende ampararse en la presunción del artículo 23, el hecho de que esté registrado como monotributista y de que emita facturas, no va a formar parte de esta presunción. O, dicho de otra manera, esto me hace presumir que la relación es de otro tipo y de un tipo independiente. En realidad son instrumentos del fraude, ¿no? Cuando se usa de esta manera. No siempre, porque obviamente que una persona esté inscrita como monotributista no quiere decir que no sea monotributista y siempre va a haber un fraude, no. Es una forma de registración de un empleador, alguien que ejerce, un emprendedor que ejerce su propio negocio. Va a estar, tiene que registrarse ante la FIP en alguna de las categorías, ya sea el monotributo, como autónomo, de acuerdo a su nivel de facturación, y tiene que emitir facturas. Ahora, uno tiene que ver dentro de las circunstancias del caso si nos indican que en realidad acá hubo una relación de dependencia. Y esto es un indicio más. No es la prueba determinante, ¿sí? Pero tengo que ver cómo fue la relación. Ejemplos, miles. Tuve, por ejemplo, hace no mucho tiempo, dos casos de unas personas que trabajaban para una estética, distintas estéticas, que estaban organizadas de distinta manera ambas, y según mi apreciación de las pruebas en los dos casos, en una se logró demostrar la relación de dependencia y en la otra no. En una, la trabajadora, la actora, dentro de tenían estas condiciones, emitían facturas, ¿no? Pero emitía facturas a los clientes, no al centro de estética. En el otro, todas las facturas se emitían al centro de estética. Los dos estaban organizados como nosotros ponemos un centro para que los profesionales vengan y desarrollen su arte. Vos querés hacer uñas, vení acá. Vos querés hacer tratamientos faciales, vení acá. Vos querés hacer, desconozco. Una hacía uñas y el otro hacía faciales, por eso sé que están esas. Pero distintos tipos de servicios se prestaban en esos a los clientes que recurrían a estos institutos, que no tenían una formación. Pero una decía, yo solamente le facilito para que ellas vengan y presten sus servicios, ¿no? Soy como una coordinadora. La otra decía, yo soy la dueña, que soy como una coordinadora para que esto se expanda y crezca las profesiones, etcétera, etcétera. Ahora bien, una de estas mujeres, la que yo creo que no logró acreditar la dependencia, trajo clientes de una práctica privada. Era profesional también, no me acuerdo cuál era su profesión, pero no se relacionaba tanto con esto, pero también atendía pacientes en este instituto, y cuando se fue, se llevó los clientes de ahí. Concertaba ella misma los propios turnos con los clientes, brindaba los servicios y prácticamente ocupaba el espacio únicamente. La otra mujer sí había logrado que era el propio instituto quien establecía los turnos, que tenían que estar y a veces reemplazar a otros por los turnos que se habían otorgado, facturaba al propio instituto, o sea, no veía la plata de los clientes, quien organizaba la recaudación en el instituto y les pagaba las prestaciones conforme habían acordado. Entonces había una serie de características en la relación que daba, acá hay relación de dependencia. Y en esta otra no. Se organizaba como ella quería, ponía los precios ella. La misma actividad en dos circunstancias distintas y dos organizaciones distintas se manejaban de una manera distinta, con consecuencias diferentes. En una claramente se sometía al
a su empleador, quien les daba las instrucciones y partía las directivas y sancionaba, también había tenido sanciones, esta otra mujer, por algunos incumplimientos, y por el otro costado, una persona que organizaba ella la misma y podía ser catalogada como empresaria, que es lo que nos da el artículo 23. Ella misma organizaba su propia actividad, decidía sus propios precios, manejaba sus costos, colaboraba con la organización común para mantener el lugar limpio y ordenado, etcétera, los gastos que pudiera haber en común entre todos los que prestaban servicios ahí, pero no había una relación jerárquica, ¿sí? Que esto era lo determinante. Entonces vemos, esta otra mujer facturaba directamente a sus clientes y esta le facturaba únicamente a quien resulta ser la empleadora. Ahora, esta facturación está enmascarada como facturación, en realidad era el sueldo que percibía. ¿Sí? Que era un trabajo a destajo. Trabajaba por prestaciones, tanto por prestación que haces, tanto por cada uno de los servicios que prestás. Pero estaba ligado a esta cuestión. Y recibía ese monto que variaba de acuerdo al mes que era, ¿sí? Ahora no eran honorarios lo que cobraba. ¿Bien? ¿Se entiende la diferencia? El tema de la factura es un medio probatorio que tiene que ser valorado con las circunstancias del caso. Que esté registrado, muchas veces es una exigencia del empleador para enmascarar una relación de dependencia. Otras veces no, otras veces es la realidad. Pero nosotros tenemos que ver, de acuerdo a las circunstancias en cada uno de los casos, frente a qué tipo de relación nos encontramos. La dependencia, entonces, económica está dada por este sometimiento de la libertad del trabajador, a la cual se le otorga al empleador a cambio de una remuneración. Yo esa prestación la doy como único objetivo, es la remuneración que voy a percibir, que me permite subsistir a mí y a mi familia. Luego nos queda la dependencia jurídica, que es el sometimiento a no solo ya al poder de dirección y de organización del empleador, sino también se revela principalmente en el ejercicio del poder disciplinario. Si a mí me pueden sancionar, me dan un apercibimiento, me suspenden, etcétera, etcétera, bueno, eso es porque tiene un poder jerárquico sobre mí. Si yo soy un trabajador autónomo independiente, no me van a sancionar, no me vuelven a contratar. No piden mis servicios nuevamente. Si yo voy a una peluquería y me cortan mal el pelo como cliente, no vuelvo. Capaz que tengo que revisar esto. Pero bueno, es así. Cuando uno busca en el mercado un servicio del tipo que fuera, contrato un plomero y me hace un desastre, no lo contrato más y me busco otro plomero la próxima. No solamente para arreglar el desastre, sino la próxima vez que tenga. No le hago un apercibimiento y lo suspendo por 20 días. ¿Sí? No ejerzo poder disciplinario sobre él, porque no tiene ningún tipo de dependencia conmigo. Entonces este es un factor trascendental también. Si está sometido al poder jerárquico del empleador, entonces es una relación de dependencia. Bien. Bueno. En estas cuestiones entonces nos vamos a encontrar frente a un contrato de trabajo que en general es por tiempo indeterminado. Me fue el tiempo hablando de esto, que tenía que hacer una introducción cortita, y terminé hablando de los caracteres de la relación. Bien. Bueno, ahí está en la filmina los efectos del principio general, el contrato de trabajo por tiempo determinado. Siempre en cualquier relación, lo primero que vamos a entender es por tiempo indeterminado. Si no es un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, las alternativas que nos dan son, ¿cuáles? De acuerdo a los que vimos. Principal. ¿Eventual? ¿Plazo fijo? ¿Eventual? Sí, pero eso también es indeterminado. También. El resto de las modalidades son indeterminadas. Es otra característica propia que tiene ese tipo de contratos por los cuales entendemos que es una modalidad.
pero la principal dicotomía es entre el contrato de plazo fijo o eventual y el contrato por tiempo indeterminado. Si nos encontramos ante un tipo de relación de movida, tenemos que entender que es un contrato por tiempo indeterminado. La ley que quiere que el trabajador ingrese, que probablemente también sea una cuestión de otra época, ¿sí? Que esté un poco atrasado, podemos analizarlo. Pero en general, cuando un trabajador ingresa a un establecimiento, ingresa a una organización ajena a poner a disposición su fuerza de trabajo, lo hace con la perspectiva de continuar trabajando. No lo hace para decir, bueno, voy trabajando, pruebo un tiempito acá, me voy a otro lado, me pruebo un tiempito allá. Puede ser que de un tiempo a esta parte, un tiempo considerable, tal vez haya cambiado en la gente, en los jóvenes sobre todo. Hace un tiempo ya vino en algunas charlas acá el doctor Romualdi, ex juez de San Isidro, provincia de Buenos Aires, y planteaba por ahí esto, me acuerdo de una conferencia que tuvimos en la Asociación de Magistrados de la provincia, de que hay que analizar por ahí los laboralistas somos muy cerrados en estas cuestiones, pero que hoy ustedes, los jóvenes, ya no tienen por ahí esta perspectiva de permanencia. Yo no sé si se puede generalizar en extremo esto, porque para la regulación tenemos que tener en cuenta no solamente las nuevas generaciones, sino también a todas las personas que están en el mercado laboral. Y estamos en el mercado laboral desde los 18 años de edad, 16 si nos autorizan nuestros padres, hasta al menos los 65 o 70 años de edad. O sea, es un margen muy grande como para decir, bueno, no hay. Ahora, en general, la ley considera que el trabajador tiene esta perspectiva, ¿no? De perdurar en la empresa, que por ahí tiene que ver con otro modelo, con un modelo fordista de producción, donde un trabajador estaba toda la vida en una empresa. Hace un par de años, debe haber sido 2022, vi una noticia en la provincia de Córdoba, donde una empresa del interior de la provincia de Córdoba, se había jubilado un trabajador después de 40 años de servicio en la misma empresa. Toda la vida laboral de ese hombre fue en la misma empresa. Le regalaron un auto, ¿no? Como cuando se jubiló, como bonificación de despedida, le regalaron un auto a esa persona. Y era noticia eso. No sé si es tan común hoy. Y es cierto que por ahí, a mí me toca verlo, ustedes dirán cuál es la perspectiva que puede tener cada uno en esto y tratar de analizarlos de ese modo. Yo tengo hermanos más chicos, son muy distintos los dos. Y uno de ellos, desde chico, hoy ya son grandes, ¿no? Pero desde chico tenía esta cuestión. Él estaba en un trabajo, yo decía, pero no vas a mantener el trabajo. Se iba a otra empresa, buscaba, ingresaba a una empresa y ya estaba buscando una oferta mejor en el mercado. Puede ser, mucha gente puede ser así. Ahora, ¿qué tiene que ver el legislador? ¿Es eso la generalidad de la gente? ¿O la generalidad de los trabajadores busca un lugar donde trabajar, con el cual subsistir? Creo que todavía persiste esta postura en general. ¿Puede haber excepciones? ¿Puede estar muy difundida? Sí. Bueno, podemos tener otras modalidades también. Ahora, que el legislador tiene que tomar esto como la característica principal de la relación de trabajo, yo creo que es correcto. No podemos presumir que la volatilidad es la regla. Lo que ocurre, por ejemplo, que vamos a ver para el segundo parcial en el Estatuto de la Construcción, donde el objetivo y la dinámica de la producción tiene este carácter más volátil, de una duración corta. Establece la propia ley cuál va a ser la duración del contrato de trabajo, ¿no? Pues es una regulación distinta a la de la LST, ya vamos a verla en profundidad. Ahora, existen situaciones en las cuales el empleador puede necesitar recurrir a otro contrato porque, ¿sabes qué? Yo tengo cubierta toda mi planta.
Y en realidad no necesito contratar un nuevo trabajador por 30 años. Probablemente muchos de los que estén trabajando duren esa cantidad de tiempo, si así lo desean, pero yo necesito cubrir esta necesidad extraordinaria. Que sé cuándo comienza y sé cuándo va a terminar. Y esta es la característica del contrato de plazo fijo. Se sabe cuándo termina. Bueno, después, esto está en el aula, ¿no? Se sabe cuándo termina y se sabe cuándo va a finalizar. Bueno, periodo de prueba ya vimos también. No. Ahí está. Y esta es la característica fundamental. Ahora, se van a encontrar en la práctica, porque yo me encuentro en la actividad judicial, nosotros no tratamos con los casos normales, sostengo yo. Trabajamos con los casos patológicos. Es cuando hay problemas. Y con estos vienen, para resolver el conflicto, vienen a la justicia, para que uno determine quién tiene la razón o no. Pero no son todos los casos. ¿Sí? Esto hay que medirlo de otra manera, no solamente por las estadísticas judiciales. Ahora, dentro de los casos patológicos de las estadísticas judiciales, se ve mucho esto, ¿no? Mucho contrato de trabajo por tiempo indeterminado que no reúne las características necesarias. O por lo menos, quien tiene que demostrarlo no lo logra hacer en el juicio. ¿Bien? Porque los jueces tienen que resolver conforme los planteos que hacen las partes y conforme lo que demuestren estas partes, tratando de escarbar y encontrar cuál es la realidad de esa relación que existió entre las partes. Entonces, cuando se plantea, yo tengo un contrato de trabajo, me hicieron firmar este contrato de trabajo por tiempo determinado, pero no era esta la realidad del contrato de trabajo, porque me desempeñaba en las tareas habituales de la empresa. Y no había ninguna necesidad extraordinaria. El artículo 90 nos da cuáles son estas, dentro de las excepciones para el contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Cuando es por tiempo determinado, nos dicen los requisitos esenciales que tienen que tener, como vimos anteriormente, la forma escrita, la indicación de su duración y las razones objetivas fundadas en las características de las tareas. Y esto es esencial. No puede haber uno, que es el inciso A, los requisitos formales, sin los requisitos sustanciales que están en el 90 inciso B. Ambos tienen que estar presentes. No me alcanza con acreditar uno si me falta el otro. No me importa si yo digo, no, bueno, yo tenía una necesidad extraordinaria de mi explotación. Tenía un pico de demanda. Yo sé exactamente cuándo comienza y cuándo termina. Tenía que hacer un cambio estructural en mi forma de producción. Entonces necesitaba actualizar mis sistemas informáticos. Entonces tenía una necesidad concreta para las cuales contrataba una persona. Ahora, lo hice, pero lo hice de palabra. Yo no puedo invocar un contrato de trabajo por tiempo indeterminado si no cumplo con el requisito de la forma escrita. Acá es constitutiva la forma, el requisito exigido. Para el contrato de trabajo en general, por tiempo indeterminado, rige la libertad de forma. Si queremos, podemos plasmar las condiciones en las que nosotros contratamos en un contrato escrito. Puede ser mejor. Es para asegurarnos de que queden bien cuál es la negociación que hicimos, cuál es el resultado, cuáles son las cláusulas con las cuales vamos a regir nuestra relación de trabajo. ¿Es necesario? No. Aunque uno comience a trabajar y el otro pague el sueldo, entendemos que ya hay un contrato de trabajo. Se pusieron de acuerdo, ¿sí? Hubo un acuerdo de voluntades y eso es lo esencial. Ahora, ¿por qué el legislador pide para estas modalidades que son la excepción
que sí o sí tengamos una forma escrita. Exactamente. Porque lo estamos sacando de las circunstancias normales, de la forma normal del contrato de trabajo, para establecer una forma especial más limitada, que le dice, vos tenés trabajo por este periodo de tiempo. No más, no menos. Tiene que ser exacto, comienza tal día y termina tal otro. ¿Cuáles son los límites? Esto lo vimos en la clase pasada. Los límites temporales. ¿Cuánto es el mínimo que yo puedo hacer para un contrato de tiempo indeterminado? Mínimo. No hay mínimo. 5 años es el máximo. Se planteó la duda, ¿qué sucedía si una persona suscribía sucesivos contratos de trabajo por tiempo indeterminado? ¿No? Le hacen normalmente por un plazo anual. Y siguen las noticias, vieron todo el lío que hay con las contrataciones del Estado Nacional. Que la semana pasada, el último día del mes de marzo, caían 70.000 contratos. Se vencían y no los renovaban a esos contratos. Más allá de que esto es administración pública y es distinto, no se aplica la LST, son otras las reglas de juego en la administración pública. En el contrato de trabajo entre particulares ocurre lo mismo, ¿no? Tenés un plazo, vencido ese plazo, el contrato se extingue. Hay algunas excepciones. Hay algunos requisitos que tengo que cumplir. Si yo le pongo que va a ser de 2 semanas, no hay problema. Lo podemos hacer por cualquier plazo. Hay alguna regulación en la ST que habla de 1 mes, pero sin embargo no establece que el límite mínimo sea 1 mes. Vencido, no hay ninguna consecuencia indemnizatoria. Ya vamos a ver cuáles son las obligaciones del empleador y puede haber alguna reparación para al finalizar el contrato, dependiendo del tipo de contrato de trabajo por tiempo indeterminado, dependiendo del plazo que haya durado la relación, sí. No hay consecuencias indemnizatorias. Yo no tengo que pagarte ninguna indemnización porque terminó la relación. Ya vamos a ver cuáles son las consecuencias que hay, porque de acuerdo a la duración del contrato puede haber alguna consecuencia indemnizatoria. Si yo no cumplo determinados requisitos, también. Pero en principio, comienza, termina, cada uno a su casa. ¿Sí? No te debo nada más que el tiempo que trabajaste. La liquidación final, exacto, por este tiempo que trabajaste, ¿no? Que a cualquier trabajador, en cualquier modalidad contractual, te la tengo que pagar igual. El tiempo que trabajó, esto es sagrado, lo trabajó, lo tengo que pagar. Ahora, el tema es si yo tengo que pagar algo más. Y ahí nos vamos a encontrar con distintas situaciones. Una es la cuestión del preaviso. Después lo vamos a ver como instituto propiamente al preaviso cuando veamos la extinción de la relación de trabajo respecto del contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Pero acá tiene determinadas características particulares. Sí. Máximo 5 años. Exacto, ese es el tiempo máximo. Me estaba yendo por el preaviso, por las consecuencias, pero bien que me trajiste de vuelta a el tema del plazo. Estaba por hablar de la pregunta que hicieron en la otra clase sobre qué ocurría con las sucesivas contrataciones. No hay ningún problema. Las puedo hacer. La mayoría de estos trabajadores, que para esto traje el ejemplo del Estado Nacional, son trabajadores con 20 años. Me acuerdo cuando se produjo los despidos en tela, muchos decían, hace 20 años que estoy trabajando. Pero están como contratados, todos iban con vencimientos de contrato. No conozco las particularidades de cada uno de estos casos. Lo hablo en general para traerles una situación similar, porque les repito, no es lo mismo, es administración pública, son otras las reglas, pero el tema es esto de la perspectiva de estabilidad que pueda tener un trabajador. Si a mí me contratan por 3 meses, yo sé que en 3 meses se va a acabar el contrato. Si me contratan por 1 año,
sé que en un año se puede acabar el contrato. Ahora, de acuerdo a cómo se dé la relación, puede haber alguna idea de permanencia en el propio trabajador, incentivada por el empleador o no, pero de si yo hago bien las cosas, probablemente me pueda quedar en esta empresa. Si esto sucede, ocurre sucesivamente, hice un contrato por un año, cuando termina, me renuevan el contrato, firmo otro contrato, otra vez por un año, no hay problema. Se puede hacer, está dentro de los límites exigidos, permitidos por el legislador. Yo puedo renovarlo. Ahora, el plazo máximo no puede ser de 5 años. Si la situación excepcional que permitió y que justificó que yo adopte una modalidad contractual que es restrictiva, distinta al contrato de trabajo por tiempo indeterminado, esa excepcionalidad duró 5 años, para el legislador ya fue demasiado. Vas a hacer una exigencia normal. Si te pasaste un lustro con esa misma exigencia y teniendo a este mismo trabajador desarrollando esas tareas, que excedían lo normal de tu actividad. Pensemos, yo tengo que justificar en una excepcionalidad. Dije, por ejemplo, esto de renovar mi sistema informático. ¿Cuánto tiempo me va a llevar renovar mi sistema informático? Actualizar todas las computadoras con el nuevo software que compramos, al mismo que lo desarrolló, y le pido que me lo mantenga, me lo ponga en funcionamiento. Es una necesidad extraordinaria, y sí. ¿Por qué? Porque yo hago bulones. Entonces no tiene mucho que ver. Ahora, ¿me permite hacerlo mejor? Sí. ¿Es parte de mi organización, de mis medios de producción? Sí. ¿Puedo contratar a un tercero para que lo haga? También. Sin embargo, contraté a alguien en la empresa. Y elegí hacerlo con una situación excepcional, estableciendo un plazo que seguramente acordamos que era necesario para poder hacer esta tarea excepcional. Ahora, me duró 5 años. Me llevó a hacer el trabajo. Y continúa trabajando. Entonces, para la ley, el plazo máximo tiene que ser de 5 años. Yo puedo hacer un contrato por 5 años o puedo hacer periodos más cortos y renovarlo. Pero después del cuarto no va a haber otro más. Va a ser, después del cuarto, si renuevo, va a ser el último. ¿Sí? ¿Qué sucede si se cumple el 5.º año y al otro día continúa trabajando? ¿Por qué? Porque esa es la sanción para el trabajador. No podemos, la ley que va a entender que esta situación que yo mantuve como un contrato excepcional era un contrato normal. Se lo disfrazó con esta excepcionalidad. Pero pasado ese tiempo, no lo voy a sancionar con la nulidad. Van a ver, encontrar en el artículo 14 que dice que todas las cláusulas fraudulentas son nulas. ¿Y esto qué implica? Que cae el contrato, la nulidad hace desaparecer lo que es nulo. Se lo tiene como que no existió. Ahora, la ley va a decir, esa cláusula del contrato es nula, no el contrato entero. Porque si no, perjudica también al trabajador. Si no hay contrato y fue nulo, ¿vieron objeto prohibido? ¿Sí? Objeto prohibido y ilícito. Bueno, ¿vieron la diferencia entre las nulidades de ambos? ¿No? Hay uno nos dijo, esto no existe, no existió, nunca fue un contrato de trabajo. Y el de objeto prohibido, sí, acá hay un contrato de trabajo, pero tiene unas características especiales que el legislador dijo que esto no se puede permitir. Entonces el contrato existe, pero esa cláusula es nula. Y el trabajador puede reclamar las consecuencias del contrato de trabajo. No es nulo para el trabajador. O sea, es una nulidad relativa, no absoluta. Acá ocurriría algo mismo, parecido, ¿no? Vamos a tener como que, bueno, no es un contrato de tiempo determinado, sino es un contrato de tiempo indeterminado, ¿no? El incumplimiento de estos requisitos lleva a que la contratación se transforme en una de tiempo indeterminado. Iba después a las
consecuencias. Iba al preaviso. Iba a explicar de qué se trata el preaviso, que lo vamos a ver en profundidad cuando veamos como instituto de la extinción del contrato de trabajo, en el contrato de trabajo de tiempo indeterminado, pero acá tiene características especiales. El preaviso es un aviso anticipado que se le da, que tiene que dársele a la otra parte contraria en mi contrato de trabajo, de que la relación se va a extinguir. ¿Para qué? Para otorgar previsibilidad. Para que esa parte, si es el empleador, pueda buscar un reemplazo. Para que si es el trabajador, pueda buscarse otro trabajo del cual mantener a su familia, para su subsistencia. Darle un tiempo en la que se acomode a este contrato va a terminar. ¿Bien? Tiene características especiales en el contrato de trabajo por tiempo indeterminado y tiene características particulares en el contrato de trabajo por tiempo determinado. Normalmente vamos a encontrar en muchos modelos que se encuentran ustedes si buscan por internet, van a encontrar 1.000.000 de modelos, ¿no? Porque hoy hay modelos para todo en internet. Googleen y van a encontrar algunos. Ahora, cuando lo usen, tienen que ver, porque normalmente se pone una cláusula de que, y probablemente venga también de contratos civiles, ¿no? Donde también hay una obligación de preavisar la extinción del vínculo. ¿Sí? En un contrato de agencia, en un contrato de franquicia, del que se les ocurra, probablemente si yo tengo que darte un tiempo de anticipación de que te voy a extinguir el vínculo. Este contrato no va más. Las consecuencias que tengan, lo veremos después, pero voy a finalizar el contrato. Nadie está obligado a mantener un ligamen con nadie. La autonomía de la voluntad, la libertad de la persona. ¿Sí? Ahora, yo tengo que someterme a las consecuencias que tienen mis actos. Si yo decido romper un contrato, probablemente tenga que reparar los daños. Esta idea manténganla para cuando veamos indemnizaciones. Es la ruptura, es las indemnizaciones en el contrato de trabajo, son la consecuencia de la ruptura del contrato de trabajo. ¿Sí? Y la reparación por esos daños y perjuicios que produce esa ruptura. ¿Con características especiales establecidas por la ley? Sí, y ya veremos cuáles son. Por ahora, lo interesante es volver sobre el preaviso y la ley me obliga a que yo tengo que preavisar con una determinada anticipación. ¿Sí? Que no puede ser ni menor a 1 mes ni mayor a 2 meses. Entonces, en estos modelos van a encontrar la cláusula que dice que ya acá mismo le estamos preavisando que se va a existir, se va a extinguir. Y no va a hacer falta que le remita nada. Bueno, esa cláusula no sirve. Sirve en un contrato de 2 meses. Me sirve en un contrato inferior, que tenga poca duración, si yo estoy dentro de estas perspectivas. Si yo lo hago en el propio contrato, que es un contrato por 2 meses, de que ya tengo el preaviso, y si es un contrato por 2 meses, cumple con los plazos legales. Ahora, si yo tengo un contrato que tiene 2 años de duración, y yo pretendo hacerlo en el propio contrato inicial, que ya lo estoy preavisando, no, eso no me exime de que yo dentro del periodo de 2 meses tengo que dar el preaviso. ¿Sí? Sí. Anticipás demasiado la decisión. Y permitirías esto, que yo en el propio contrato te estoy diciendo 1 año antes que el contrato se va a extinguir. Y la ley busca la permanencia del contrato de trabajo. Entonces va a facilitar que vos analices si vas a extinguir el vínculo o no, o lo vas a renovar, o lo vas a convertir en uno de tiempo indeterminado. O sea, esa decisión la tenés que tomar 2 veces. La vas a tomar cuando celebrás el contrato y estableces la duración, se va a extinguir en 1 año, de hoy a 1 año, y además 2 meses antes como mínimo, vos tenés que decirle, sí, ¿sabes qué? Se va a extinguir el contrato, no lo vamos a renovar. La ley presume, como dijimos, la vocación de permanencia del trabajador, ¿no? Y del propio empleador también. Sí. ¿Y yo qué dije? Es máximo. Como periodo máximo, 2 meses. No menos, no antes de 1 mes de la finalización
Y máximo, capaz que dije al revés, sí, tenés razón. Bien. No. Bien, tenemos que distinguir entonces cuando el detalle respecto de las obligaciones que dije también recién, las obligaciones a la extinción del vínculo. Cuando dos circunstancias. Una, se cumple el plazo pactado. Como dijimos antes, en principio se cumple el plazo pactado, no hay consecuencia. Ahora bien, el legislador le pone la obligación si el plazo es mayor a un año y se cumple, le vamos a tener que pagar una suerte de indemnización reducida. Bien, los contratos menores a un año no tienen esta condición. Se cumple el término del contrato, bueno, el legislador estableció que merece este trabajador una indemnización reducida, que es la mitad de la indemnización por despido. La indemnización por despido se calcula en un año por cada año de servicio, un sueldo, ya vamos a ver que es la mejor remuneración mensual normal y habitual, vamos a ver cómo se determina, pero es básicamente un sueldo por cada año de servicio. Acá nos vamos a encontrar como mínimo que tiene el trabajador un año y va a recibir la mitad de ese sueldo adicional, ¿no? Como indemnización por la finalización del contrato. Lo establece el legislador, es una obligación que pone a cargo del empleador. Si dura más de un año, tiene que indemnizarlo de esta manera cuando vence el plazo. Es distinta la situación de toda la primer parte que habla del despido antes del vencimiento. A los abogados nos gusta hablar en latín y van a encontrar en los manuales y todo que habla de la ruptura ante tempus, antes del término del contrato. Sería como en la relación de trabajo por tiempo indeterminado, la sanción por la decisión injustificada, o sea que no tiene un motivo concreto, del empleador de rescindir el vínculo. Si yo decidí, contraté por una X cantidad de tiempo, pero antes de que termine decido desprenderme de esta relación, despedir a ese trabajador, tengo que asumir las consecuencias indemnizatorias. Esto causa un perjuicio, como dije recién, toda ruptura de un contrato causa un daño y un perjuicio. En el derecho civil, cuando tenemos un contrato, como hablamos de franquicia, de agencia, que ahora se quieren relacionar mucho, distinguir mucho del derecho laboral, hay situaciones en las que se pueden pisar ambos, de hecho está regulado así en el Código Civil, salvo las relaciones de dependencia, pero no importa, eso es todo otro tema. En el derecho civil, si rompemos el contrato de alquiler, tengo que pagar una indemnización. ¿Que va a estar regulada en el contrato? Puede estar regulada en el contrato, puede estar regulada de alguna otra manera, puede estar sujeta a la determinación por un juez. Pero yo tengo una consecuencia. ¿Por qué? Porque se esperaba que dure una determinada cantidad de tiempo. Este vínculo que tengo entre propietario e inquilino o cualquier otra relación. Y yo decido, porque sí, un día me voy de este departamento porque no me gusta más, bueno, yo voy a tener que indemnizarla a mi contraparte, que es el propietario en ese caso. O el propietario dice, ¿sabes qué? No te quiero alquilar más, levanta tus cosas y andate, también te debo una indemnización. Sucede en las relaciones civiles, sucede en el contrato de trabajo. Si yo decido, sin justificación, romper el vínculo, debo indemnizar con la indemnización por antigüedad del artículo 245. Esto que le decía, un mes por cada año de servicio o fracción mayor a 3 meses. Si el contrato duraba 2 años y lo corto en 1 año y 8 meses, yo le voy a deber 2 sueldos. Uno por el primer año y otro por la fracción del segundo, que es mayor a 3 meses. ¿Cómo? Sí, esa es la completa. ¿Sí? En la otra situación, cuando se cumplió el plazo, transcurrió todo el periodo del contrato, ahí va a ser la mitad. Bien.
Sí. En general va a depender, depende de muchos factores, pero sí. Normalmente ocurre, por ejemplo, en una situación inflacionaria como la que vivimos ahora, si te despiden hoy, y probablemente el del mes pasado fue el último, el mejor sueldo que percibiste. Nominalmente va a ser el mayor. Yo tengo que tomar el sueldo de un año y en marzo del año anterior percibiste bastante menos que ahora. Tengo que ver la evolución del año, cuál es la mejor. Es lineal lo que te estoy diciendo, no siempre es así. Cuando veamos el artículo 245 vamos a establecer cuál es la mejor remuneración y las distintas maneras y cuáles son las variables que tenemos que considerar, pero en principio, y sí, sería el último, el mejor. Sí. Bueno, ahí habría una ruptura ante tempus, pero está vinculada con la finalización del contrato por la quiebra del empleador, que ya vamos a ver como modo de extinción la quiebra del empleador, cuáles son las consecuencias que tiene. Pero estaría extinguiéndose el contrato antes de la finalización del vínculo, por lo que, además de la situación de la quiebra, estaría esto del tiempo y estaría ahí. Porque además, ¿qué tiene? Esta indemnización, pero fíjese que habla abajo de los daños y perjuicios, ¿no? Además de la sanción que le pone el legislador, o sea, es más grave para este empleador la decisión de romper este contrato particular y excepcional, que estuvo motivado en una situación excepcional y sin embargo el empleador decide, sin ningún motivo, romper este vínculo, le da, además de la indemnización por antigüedad, los daños y perjuicios que le causen al trabajador esta ruptura intempestiva. ¿Y cuáles van a ser estos daños y perjuicios? Podemos distinguirlo entre el daño emergente y el lucro cesante. Lucro cesante es lo que yo dejo de ganar por este daño que me causa, ¿no? Daño emergente son todas aquellas consecuencias que surgen de la decisión de romper el contrato. ¿Cómo podría ser? A ver, generalmente en las decisiones judiciales se establecen esos daños y perjuicios en los sueldos que debió ganar de acá hasta la finalización del contrato. Pero puede demostrar el trabajador que exceden los daños que tuvo de estos sueldos. En general lo resolvemos así, porque ese va a ser el lucro cesante, él dejó de ganar todo esto, pero además de todo eso, el trabajador tuvo que mudarse porque no pudo pagar más su alquiler, tuvo que cambiar los chicos de escuela, tuvo que vender el auto, dio de baja el cable, cambió radicalmente su forma de vida que tenía asegurada por un determinado tiempo. Y después tenía que encargarse él al vencimiento de ver cómo mantenía ese nivel de vida. Pero todas estas situaciones pueden ser daños. Tuvo que dejar de pagar el crédito hipotecario que pagó por la casa y la perdió. O sea, puede haber daños mayores que aquellos que son meramente el lucro cesante, ¿sí? Que vienen como si fueran colaterales por la situación en la que quedó el trabajador antes de tiempo. Él esperaba que tenía 6 meses más de trabajo para resolver estas situaciones y de pronto se encontró hoy en la calle, teniendo que resolver estas situaciones, ¿sí? Pero estos daños ya son de demostración judicial. Ya, como dije, los jueces entendemos y generalmente se resuelven con la cantidad de sueldos que no percibió y que debía percibir, pero el trabajador va a poder acreditar, en principio, que tiene daños mayores. Acá hay una diferencia, ¿por qué dije que es peor en el caso del contrato por tiempo determinado que el contrato por tiempo indeterminado? En el contrato por tiempo indeterminado también vamos a encontrar que tiene la indemnización del artículo 245. Pero normalmente la jurisprudencia entiende que estos daños y perjuicios de los que hablamos están comprendidos en esa indemnización. Esa indemnización que tiene origen constitucional, porque deriva del artículo 14 bis
cuando obliga al Estado a dar protección contra el despido arbitrario, esto quiere decir, algunos pueden interpretar esa protección de un modo o de otro, más o menos intensa. Hay consenso en la doctrina y jurisprudencia de que al proteger con una indemnización es la protección que dice contra el despido arbitrario. Despido arbitrario es el despido que no tiene justificación, que no tiene razón de ser, más que la mera voluntad del empleador. Mera voluntad que pone fin a un vínculo, pone fin a un contrato en un determinado momento. ¿Puede hacerlo? Puede hacerlo. Sí, ahora, estás cometiendo un acto ilícito. Se habla mucho del derecho a despedir de los empleadores, pero lo que no se ve es que en realidad está cometiendo un ilícito contractual. Y esto también está regulado en el Código Civil. Desde la época de Vélez Sarsfield. Siempre el derecho contempló esto. ¿Cuáles son las consecuencias de mi actuar libre? Yo decido romper este contrato, como decido romper el contrato de alquiler, como decido romper el contrato comercial, como decido romper cualquier otro contrato. Ahora, tengo que asumir las consecuencias. Para protegerlo, el legislador dijo, vamos a poner una indemnización. Esta indemnización son esos daños y perjuicios. Ese es el límite que tiene. Para otorgarle previsibilidad en el mercado de trabajo a los empleadores, estableció una fórmula para el cálculo de esas indemnizaciones. Yo desde el día 1 que tomé la decisión de despedir, sé cuánto tengo que pagar. Sé exactamente cuánto tengo que pagar. Me dan todos los parámetros, me los da la ley. Ahora, a eso es a lo que voy. Es más grave en el indeterminado. ¿Por qué? En ambos tiene que reparar. Ahora, me parece que te dije al revés. Es más grave en el determinado, en el de plazo fijo, vamos a decir, para que ya se distinga mejor. En el de plazo fijo es más grande. ¿Por qué? Porque en el de tiempo indeterminado yo le tengo que pagar el 2.45. Nada más. En una situación normal tengo que pagar solamente el 2.45. Ahora, en el de tiempo determinado, además le voy a tener que pagar esos daños y perjuicios. Y para el otro contrato, el normal, está previsto, entiende la jurisprudencia y la doctrina, que todos los daños y perjuicios están comprendidos en esa indemnización tarifada. Todos los daños que derivan de la extinción del vínculo. Ya después, si hubo otros hechos puntuales del empleador que siguieron causando daño, como por ejemplo, publicar en las redes sociales los motivos del despido para que sepan todos los compañeros y escarmienten, motivos que él puede entender que son justificados o no, imputarle delitos, tratarlo como delincuente, que después no prueba esas afirmaciones que hizo, entonces ya son conductas posteriores a la extinción del vínculo. ¿Sí? De la extinción del vínculo, todos los daños y perjuicios están comprendidos en esa indemnización tarifada. Acá, justamente, doctrina y jurisprudencia entienden, ya está, porque se le quiso dar previsibilidad, entonces, al empleador le decimos, usted calcula de esta manera y con esto va a estar pagando todos los daños y perjuicios que le produce al trabajador. Ahora, de otro costado, señor trabajador, usted va a recibir esa indemnización, no importa cuáles sean los daños y perjuicios que realmente tenga. Usted no tiene la obligación de demostrar cuáles son esos daños y perjuicios. Esa es la ventaja para el trabajador. Si yo estoy diciendo que la ruptura de mi contrato de alquiler me produjo daños y perjuicios por 280 millones de pesos, yo tengo que demostrar lo que en realidad a mí me causaron esas pérdidas. ¿Sí? Que va más allá del alquiler que tuve que pagar. Este trabajador no va a necesitar acreditar nada. Simplemente el hecho del despido, se presumen estos daños y se los cuantifican de esta manera. Sí. Los daños y perjuicios sí. No tiene que probar nada. Ahora, el de plazo fijo,
para percibir la indemnización por antigüedad del 245, el primer punto, no tiene que probar nada. Ahora, si además reclama estos daños y perjuicios, tiene que probarlos. ¿Sí? Normalmente entendemos que estos salarios hasta el vencimiento del contrato van de suyo con la pérdida del contrato. Este es un daño que sí está como lucro cesante. Distinto es el caso del daño emergente. Si yo quiero probar algo que excede de este tiempo, voy a tener que acreditarlo. ¿Sí? Por último, sustitutiva del preaviso. No aplica ante el plazo igual o mayor al del preaviso. Si tiene un daño superior. No sé, no puse algo que es medio trabalenguas, ¿no? Anteplazo, no, esto es lo que dije al principio. Si tengo un contrato con un plazo igual al del preaviso, no tiene sentido. Ahí es lo que hablaba cuando yo dije de que lo puedo poner al principio, ¿sí? Para los contratos de tiempos cortos. Si tengo uno de 2 meses, bueno, yo ya lo puse ahí y no va a haber indemnización sustitutiva del preaviso. La sustitutiva del preaviso depende siempre de que efectivamente se otorgue ese preaviso. Si lo omiten y no se otorga ningún preaviso, entonces ahí le corresponde la indemnización. Pero va a depender del plazo del contrato. Bien, porque no hay preaviso en uno menor. ¿Se entiende o lo estoy enredando más? Claro. Si yo tengo un contrato de 2 meses, está el tiempo máximo por el que yo puedo otorgar el preaviso. Entonces yo lo puedo poner, como normalmente se pone como una cláusula en el contrato, ¿no? Que se va a extinguir a 2 meses y acá yo te estoy dando el preaviso, no va a haber ninguna omisión. Entonces, para estos periodos menores al plazo del preaviso no hay indemnización sustitutiva. Se considera que ya está en el propio contrato, en el propio plazo que le dieron, ya está ese preaviso. ¿Qué? Sí, sí, no, ya vamos terminando y como que, bueno, el último caso es el de cuando hay una justa causa para la extinción del vínculo, y esto es igual que en el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, ¿no? Acá, si yo tengo un motivo valedero que justifica la extinción, yo no tengo que aguantar porque puso un determinado plazo los incumplimientos del contrato que tenga el trabajador. Tengo tengo un incumplimiento que fue suficientemente grave y me justifica, la vamos a ver, la justificación del despido, cuando veamos justa causa, el 242, con la extinción del vínculo. Si yo estoy en esa situación, puedo extinguir el contrato y ahí no tengo ninguna consecuencia indemnizatoria. ¿Bien? Bueno, tenía que pasar a otra modalidad, pero ya estamos en hora, ya nos van a venir a correr. Así que bueno, la próxima clase, el lunes, voy a terminar esto y tratar de seguir con el próximo tema. Bien, y creo que ya era enfermedades. Esto está en el aula. Sí. Te consulto, acá es menor.
Yeah.